Qué suerte tiene Boca. Qué suerte tiene Boca. Bueno, acaba de pasar Boca a octavo de final de Copa Sudamericana. Acaba de perder con O'Higgins, clasificado por penales, venciendo por 4-3, metiendo casi todos sus penales, excepto uno. Ya se va a hablar un poco más adelante. También vamos a hablar de dos jugadores que, en mi parecer, no tendrían que seguir en Boca. Jugadores que sí tendrían que seguir. Jugadores que tendrían que empezar a tener un poco más de actividad. Pero bueno, eh, primero nada, un saludo a toda la gente que esté mirando. Den like, suscríbanse para, para mostrarnos que les gusta nuestro contenido y que quieren seguir viendo cosas así. Y bueno, yendo un poco más con el partido, en líneas generales, yo siento que fue un pésimo partido de Boca. Para mí fue muy mal partido, se fue superado por O'Higgins durante todo el partido, excepto los primeros 15 minutos de cada tiempo y los últimos 5 minutos del segundo tiempo, cuando lo tenía que ir a buscar. Pero bueno, eh, nada, si tenemos que ir al parte por parte, empezó Boca bien, los primeros 15 minutos se veía un poco que proponía, que quería ir para adelante, que se le veía una cierta actitud. Después de los 15 minutos, O'Higgins le empezó a tener la pelota y cada vez le generaba con más peligro. Salvo un tiro de Aranda, recuerdo, primer tiempo, antes de los 15 minutos, que la hace muy bien él y patea abriendo el pie y bueno, pegan un jugador de O'Higgins, pero después muy flojo. A Boca se le complica muchísimo cuando a Paredes le ponen un jugador que le haga marca personal. Muchísimo se le complica a Boca. Tuvo que usar a Delgado, que hoy no tuvo un gran partido, y a Escasiar para tratar de hacerle llegar la pelota a Aranda, que hoy fue el mejor de Boca. Donde encontraba alguna gambeta, algún desmarque para recibir y abrirle a Merentiel o a Villa. Yo creo que hoy el pibito Aranda jugó muy bien, pero bueno, no le alcanzó a Boca para ganarle a O'Higgins. Porque a partir del minuto 15, como dije antes, O'Higgins le empezó a tener la pelota, le empezó a jugar y le generaba muchísimo peligro. No siento que en el primer tiempo haya generado una muy clara a O'Higgins, porque no recuerdo una donde diga, bueno, acá nos salvamos, pero sí te tenía la pelota, te mostraba que te podía lastimar, bueno, y así fue en el segundo tiempo. Cuando también Boca empezó mejor que O'Higgins, teniendo alguna ocasión con un desborde de Villa o con un tratado, o tratando de tirar un centro con Blanco. Esas eran las formas que intentaba Boca, porque no le podía entrar de otra forma, como dije, con alguna gambeta de Aranda, con algún centro de Blanco, con un desmarque de Villa, con algún primer toque de Merentiel, que realmente tuvo muy flojo partido y de vuelta. Y tras una jugada de Aranda que hace muy bien el personal, patea con izquierda afuera, se notaba que Boca estaba errando más de lo que generaba y realmente se veía venir que O'Higgins te hace un gol, porque después de esa O'Higgins tuvo un par de ocasiones para lastimarte. Y así fue, tras un lateral, un cabezazo de Figal para el medio, porque Figal cabecea para el medio, parece un jugador amateur, que le tienes que enseñar que no se rechaza para el medio, más viniendo de un lateral flotado, también marca encima, pero con un lateral flotado, donde ya se venía viendo un mal partido de Figal, con algún pase que trató de hacer desde abajo, que no fue bueno, alguna pifia, como lo superaban, y termina coronando con este cabezazo para el medio, muy, muy verde lo de Figal, como dijo aquella vez a, a Sandes en el nuevo gasómetro. Y viene el empate de O'Higgins, como dije, un lateral, un cabeceo de Figal para el medio y una volea para el 1-0 que terminó siendo el marcador final. Y nada, Boca a partir de eso lo intentaba ir a buscar con lo poco que tenía, con algún tiro de lado de afuera, con algún desborde de Flores, porque el único cambio de Boca termina siendo Villa por Flores, que fue de lo mejorcito, Aranda y Flores y Paredes, los únicos que son rescatables de Boca para hoy, capaz alguna que otra actuación de Blanco, pero o capaz algún momento delgado en el partido, pero nada más que eso. Y después Boca también se terminó salvando sobre el último, porque hay un cabezazo que le cabecean a la mano del arquero. Entonces, Boca terminó sufriendo por demás este partido y después, y bueno, hablando un poco de los penales, eh, nada, un arquero que mide 2 metros 2, que no espere, sabiendo que va a llegar capaz y espera a tirarse bien, se tiraba antes.
Yo no veo en este arquero alguien que te sale en penal. Seguro hoy te termina salvando, pero no veo que a largo plazo, para en tanda de penales decisivas, este arquero te termine salvando. Pero yendo al uno por uno, convierte el jugador de O'Higgins, convierte Paredes, avivándose de que el arquero lo iba a tener estudiado y que iba a pensar que iba a patear cruzado, termina abriendo el pie muy bien. Convierte también otro jugador de O'Higgins y patea a Merentiel, que yo tenía muchas dudas con Merentiel, muchas dudas tenía, y termina pateando muy bien el penal, termina pateando fuerte arriba. Ahí es cuando erra el jugador de O'Higgins y termina metiendo a Nico Figal. Eh, y eso sí sí ataja a Montero. Montero le ataja al penal, por eso termina rescatándose, por esa atajada de lo último y, y el penal atajado y no tener responsabilidad en el gol, porque realmente no fue eh, el responsable en el gol de Boca. Y bueno, acá viene el gran debate que se va a hacer toda la semana seguramente, porque de Boca se habla siempre, que es el penal picado a Aranda, Aranda que va, hace como un freno, un repiqueteo, va totalmente seguido, nunca levanta la cabeza y pica el penal, ni siquiera la pica, como que la arrastra así para arriba, y el arquero que había dado un paso al costado, pero vuelve a dar un paso y la agarra. Yo realmente, para mí estuvo bien Aranda. Es un penal decisivo, muchas veces el arquero se va a tirar, realmente lo leyó. No, Aranda no lo tengo pateador de penales yo he mirado la reserva, pero Aranda no lo tengo como un gran pateador de penales. Yo realmente no creo que haya estado mal Aranda. Realmente no te voy a decir que estuvo bien, pero realmente no siento que es para caerle, siento que es un correctivo y a seguir. Pero bueno, después hay que hablar mucho del mal estado del campo de juego. Malísimo el campo de juego. Todos los jugadores cerrados, creo que no quedó ninguno que no se haya resbalado, tanto de O'Higgins como de Boca. El arquero muchas veces sacaba y se resbalaba. Jugadores que hacían dos pasos para marcar y se resbalaban. Pésimo estado del campo de juego, siento que eso también lo perjudicó mucho a Boca, como el encuentro con Barcelona de Ecuador por fase de grupos de Libertadores de este año. Pero bueno, es verdad que hoy Boca rozó el fracaso, rozó la humillación nuevamente y terminó zafando de milagro. Pero bueno, ahora habrá que recomponerse, va a jugar con Recoleta en octavo de final y bueno, el fin de semana jugará con News y entre semana con Estudiantes. Así que nada, esperaremos ese partido y veremos qué sale. Pero bueno, esperaremos que salga todo bien. Realmente fue muy malo el partido de Boca donde se vio muy superado por Higgins que desde la previa podíamos advertir un fracaso, admitir una derrota, pero bueno, nunca a este estilo, ¿no? De que te hayas superado por tanto, donde hayas tenido jugadores en muy bajo nivel como Figal, como Delgado, como Merentiel un flojo partido de vuelta, pero bueno, termina convirtiendo como Figal en la tanda de penales. Y bueno, un gran nivel de Aranda nuevamente, como con Flores que siempre te cumplen. Y yendo al uno por uno de los jugadores, siento que en el arco formó con Montero, que realmente, bueno, tuvo un flojo partido. Hay una sola que se le escapa, pero bueno, fue por el mal estado de la cancha, saltó a agarrarla, cuando la agarró cayó y se resbaló, después en el gol no tiene culpa, y bueno, termina atajando una muy buena sobre el final, y uno de los dos penales, así que cumplidor. Después de cuatro juegos Lozano, no tuvo un muy buen partido, no se mandó cagadas, fue bastante neutro. Eh, Figal para mí fue el peor de Boca hoy, y eso que Merentiel no tuvo un gran partido. Eh, pero bueno, eh, muy flojo el de Figal, se manda a cagar en el gol, después se manda bastantes cagadas. Muy flojo el de Figal, para mí tener que volver a jugar de Lolo, que yo no entiendo por qué perdió el puesto. Seguramente porque a Roborena quiere salir jugando más y Lolo para eso no sirve. Pero bueno, después de Don Costa, que empezó flojo y después fue mucho mejor. De tres juegos blancos, que bueno, fue de lo mejor de Boca en defensa. Delgado con un muy buen partido. Por momentos tuvo alguna que otra buena actuación. Después muy flojo, con un tiro afuera muy desviado. A Jasíbar no se encontró a Jasíbar. Y Paredes, que bueno, con la marca personal se hace muy difícil. Porque te está marcando todo el tiempo alguien arriba. Y bueno, nada. Termina complicándose, pero bueno, termina siendo lo mejor de Boca con un pase filtrado a Merentiel, que pudo haber sido el descuento para no ir a los penales. Después jugó Aranda por derecha o Aranda más suelto,
que para mí fue el mejor de Boca, ya lo repetí, pero fue el mejor de Boca, fue el que generó, el que gambeteaba, tuvo dos tiros al arco en los últimos minutos, que realmente cualquiera los podría haber sido gol, porque fueron dos atajadones del arquero de O'Higgins. Por izquierda jugó Villa, que nunca pudo gambetear al lateral de O'Higgins, así que no fue un buen partido, y pésimo partido de Merentiel, que, que nada, no se está encontrando. Merentiel tiene estas etapas donde hace muchos goles, etapas donde no se puede encontrar con el gol. Ahora no está pasando un buen momento, pero bueno, ojalá que vuelva a encontrar el gol, porque para mí es un gran delantero. Y después se terminó entrando Flores, que bueno, terminó siendo un gran partido del pibito Flores, otra vez demuestra que está a la altura con esta camiseta. Y bueno, nada, siento que le tendrían que dar un poco más de rodaje a los pibes, que son los que te terminan dando lo mejor. Pero bueno, después se podría hablar mucho de los pocos cambios del Vasco Barrena, de por qué no hizo más cambios, porque realmente no tiene más nada en el banco. ¿Qué te podría haber generado además? Diloro por Fial, pero ¿qué te podría haber hecho ese cambio después del error de Fial en el gol? Nada, yo no, eso no te puede dar más nada. ¿Qué Rey Domenech por Delgado? No son cambios que te iban a cambiar. Para mí, realmente Arrobarena no tiene un banco a la altura. Pero bueno, eh, bueno, Boca tendrá que conformarse con esto o traer muchas cosas, muchos jugadores, mejor dicho, antes de lo que pase, que eso no va a pasar. Se sabe que está en busca de un 9 que ni siquiera sabe si lo va a encontrar. Pero bueno, nada, eso siendo un poco el resumen del uno por uno de los jugadores de Boca. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado el análisis. Síganos, denos like, comenten, nos sirve un montón. Así que bueno, estaremos viendo en el próximo video, en el próximo análisis. Así que bueno, nada, un saludo, gente.